Dios le bendiga donde quiera que se encuentre. En este día le damos la bienvenida a su programa El Mensaje de la Cruz. En esta tarde queremos hablar un tema de bendición, una palabra de bendición, una palabra de fortaleza, de exhortación en estos tiempos de los cuales estamos viviendo, los últimos tiempos en esta faz de esta tierra. Y quiero hablar en el libro de Segunda de Crónicas 7:14. Quiero dar lectura en este versículo que dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Una vez más. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Quiero hablar por unos momentos, por unos minutos, bajo el tema: humillaos, arrepentíos y convertíos, así dice el Señor. Humillaos, arrepentíos y convertíos, así dice el Señor. Oramos. Dios Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu misericordia, Señor, porque por tu misericordia no hemos sido consumidos. Padre, en esta tarde, Dios, yo te pido, Señor Jesús, que tú unjas, Padre Celestial, mi garganta, Señor, que tú unjas, Señor Jesús, aquellos que están escuchando, Señor, tu palabra, Señor Jesús. Y yo te pido, Espíritu Santo, tú que haces fácil la predicación, Señor Jesús, te pido que tú hables, Señor Jesús, en esta tarde. Te lo pido, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Humillaos, arrepentíos y convertíos, así dice el Señor. El arrepentimiento verdadero es un cambio de voluntad, de sentimientos. Es un cambio en nuestra manera de vivir que no agrada a Dios. El arrepentimiento es un cambio de corazón. A medida que nosotros escuchamos la palabra de Dios, el evangelio de las buenas nuevas de salvación, el mensaje de la cruz, porque la fe viene por oír y por oír la palabra de Dios. A medida que nosotros somos redarguidos por el Espíritu Santo, por la palabra de Dios, la convicción del Espíritu Santo nos hace saber nos trae convicción que hemos hecho lo malo delante de Dios. El arrepentimiento es tristeza en nuestro corazón por haber ofendido a Dios, por haber pecado en contra de Dios. El arrepentimiento es dejar el pecado. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 3:23 que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay ninguno justo en esta faz de esta tierra. No hay ningún perfecto en esta faz de esta tierra. Todos hemos ofendido a Dios. Todos hemos cometido falta a Dios.
El arrepentimiento es lo que Dios hoy está llamando a las naciones, al mundo entero, a volvernos a Dios. Tú que andas corriendo de Dios, Dios está llamando a un arrepentimiento. Dios está llamando a una humillación. Hoy podemos ver que hoy más que nunca necesitamos humillarnos delante de Dios por lo que está aconteciendo en el mundo entero, aquí en la Unión Americana, en Centroamérica, Suramérica, en Europa, en Asia, en Australia, en las islas del Caribe, en el mundo entero. Dios está llamando a la humanidad al arrepentimiento, a la humillación. Hoy más que nunca necesitamos de Dios, de su perdón. Necesitamos humillarnos, necesitamos arrepentirnos con un corazón sincero, con un corazón humilde delante de Dios. La palabra de Dios dice que por sus misericordias no hemos sido consumidos. La atención que Dios está llamando, la atención que Dios está haciendo a la humanidad con el caos, con el pánico que hay en el mundo entero, es al arrepentimiento, es a volverse a Dios, es reconocer que Él es Dios soberano, el único Dios y verdadero Dios. No importa de qué nacionalidad seas, no importa de qué color, blanco, café, negro, amarillo, libre o siervo, Dios está llamando al arrepentimiento. Dice la palabra de Dios que por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Dios está llamando a un arrepentimiento, a una humillación, y es volverse a Dios. Jesús dijo en San Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Jesús. No importa si tú eres cristiano, evangélico, pentecostés, episcopal, bautista, luterano, católico, adventista. La palabra de Dios dice que todos estamos destituidos de la gloria de Dios por cuanto hemos pecado. Necesitamos humillarnos delante de Dios. Necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados en este tiempo de misericordia, de gracia. Necesitamos dejar el pecado. Necesitamos dejar esos malos hábitos que solo con la ayuda de Dios, la obra que Dios puede hacer en nuestra vida por nuestra fe en Cristo y lo que hizo por nosotros en la cruz, por quien Él es y lo que hizo por nosotros en la cruz, Él puede ayudarnos en nuestras debilidades. En el siglo XXI en el cual nosotros estamos viviendo, llamarse cristiano no significa nada.
Llamarse cristiano no significa nada en este tiempo en el cual nosotros estamos viviendo. Necesitamos un verdadero arrepentimiento. Necesitamos un nuevo nacimiento. Necesitamos nacer de nuevo. Jesucristo, estando con Nicodemo en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, Jesús estando conversando con Nicodemo, le preguntó: ¿qué tengo que hacer para entrar al reino de los cielos? Jesucristo le dijo a Nicodemo: el que no naciere del agua y del Espíritu no podrá entrar al reino de Dios. El que no naciere del agua del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Tiene que haber un nuevo nacimiento, una regeneración. Tiene que haber una verdadera conversión en Dios. Jesucristo, antes de comenzar su ministerio, dice la palabra de Dios que fue llevado al desierto por 40 días y fue tentado por Satanás. Antes de salir él a predicar el evangelio, las buenas nuevas de salvación, Jesús predicaba: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús predicaba: arrepentíos y creed en el evangelio. Jesús estaba llamando al pueblo de Israel al arrepentimiento, como hoy lo está haciendo al mundo entero. Jesucristo no vino a imponer una religión. Jesucristo vino a salvar al mundo de sus pecados. La religión no puede salvar, las obras no pueden salvar. Él no vino a instituir una religión. Él vino a esta tierra a salvar al pueblo, al mundo de sus pecados. Él puede perdonar tus pecados pasados, presentes y futuros. Él lo hizo en esa cruz al derramar su sangre por ti y por mí en la cruz. Arrepentíos y convertíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Jesucristo, estando aquí en la tierra aproximadamente por 33 años y medio, 3 años de ministerio, anduvo en esta tierra haciendo misericordia, sanando enfermos, sanando leprosos, sanando paralíticos, sanando todo tipo de enfermedad en esta tierra. En el Evangelio de Marcos 1:40 dice: vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Jesucristo, que predicaba arrepentimiento,
perdón de pecados, hacía milagros y maravillas. Cuando las personas se le acercaban a Él por una necesidad, Jesucristo no solo le daba respuesta a su necesidad, no solo suplía esa respuesta, sino que les daba una promesa y les decía: sé sano, tu fe te ha salvado. La salvación. Dios, Jesús, les daba la salvación de su alma. Le suplía su necesidad física, pero también le suplía su necesidad espiritual. En Marcos 2 había un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él, a Jesús, a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Jesús, al ver la fe de estos hombres que llevaban a este paralítico, Jesús le decía: tus pecados te son perdonados. Suplía su necesidad. Ellos se acercaban por una necesidad física, pero Jesús les daba su perdón y su misericordia. Y le decía: tu fe te ha salvado, tus pecados son perdonados. No peques más, no practiques más el pecado. Romanos capítulo 6 dice que por cuanto no estamos más en la ley, sino bajo la gracia, el pecado no se enseñoreará más de vosotros. Romanos capítulo 5. Dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. El apóstol Pablo, en el libro de Romanos, capítulo 1, 2 y 3, dice que todos los hombres son culpables ante Dios. Toda la humanidad ha ofendido a Dios. Somos culpables ante Dios. No hay ni un solo justo. No hay ni una persona perfecta en esta faz de la tierra. Desde Adán hasta el último ser vivo, humano que nazca en esta faz de esta tierra, no hay ni un solo justo. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Toda la creación está destituida de la gloria de Dios. Pero podemos ser llamados hijos de Dios. San Juan 1:12. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios,
siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Arrepentíos y convertíos, porque el reino de Dios se ha acercado. La humanidad hoy, para ser perdonada de sus pecados, para ser limpio, para ser lavado de sus pecados, para ser reconciliado con Dios por el pecado, por la desobediencia que hemos hecho a Dios, es hecho posible únicamente por nuestra fe en Jesucristo y por lo que Él hizo por nosotros en la cruz, por quien Él es y lo que hizo por nosotros en la cruz. Dice su palabra: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 5, 1. El hombre no puede salvarse solo. El hombre no puede salvarse por obras. El hombre no puede salvarse por una religión o una denominación. En su misericordia y su gracia, de Dios, en San Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios a este mundo, que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús dijo en San Juan 14:6: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Jesús. Nadie puede ir al Padre si no es por Jesús. Si no es por aceptar el perdón de Jesucristo y humillarse a Jesús de sus pecados, pedir perdón, humillarse, arrepentirse, convertirse a Dios. En su amor y su misericordia, Dios envió a su Hijo unigénito, Jesucristo, porque Él miró en esta tierra, en esta creación, que no había nadie que pudiera suplir las exigencias de Dios. No había nadie en esta faz de esta tierra quien pudiera pagar el precio por el pecado de la humanidad. Y Él envió a su Hijo Jesucristo de las mansiones de gloria. Él envió a su Hijo a morir en esa cruz. Gloria a Dios, aleluya. Jesús se despojó de su trono, se hizo pobre, fue a esa cruz por amor a la humanidad. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. No había en esta faz de esta tierra ningún hombre que pudiera entrar al trono de gracia, de misericordia, al tabernáculo, a la presencia de Dios, para perdón de nuestros pecados,
para derramar su sangre por la humanidad. No hay en esta faz de esta tierra quien pueda interceder delante de Dios por la humanidad, por cuanto todos hemos pecado. Nuestro cuerpo es corruptible. Nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Tuvo que venir un hombre de las mansiones de gloria. Tuvo que venir un hombre, dice el libro de Hebreos, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecados y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Dios envió a su Hijo de sus mansiones de gloria para hacer el sacrificio perfecto por la humanidad, por el hombre. Tenía que reunir las exigencias de Dios para entrar en su presencia y derramar su sangre por la humanidad. Jesucristo lo hizo en esa cruz. Jesucristo nos ha dado la victoria en esa cruz. Al morir en esa cruz, Jesús nos dio victoria sobre el pecado, sobre Satanás, sobre el sistema de este mundo, sobre el ego, sobre el yo, sobre la naturaleza pecaminosa, sobre la muerte. Al Jesús ir a esa cruz, Él nos dio la victoria. En su muerte, Él dijo ahí: consumado es, todo está hecho. Y Él resucitó al tercer día, un domingo por la mañana. Es el sacrificio por la humanidad. Es el precio por la humanidad. Jesucristo, el Hijo de Dios. Reconciliarnos ante Dios, el Padre. Él puede justificarnos delante de Dios. Él puede declararnos libres, declararnos inocentes delante de Dios. Los beneficios que nosotros recibimos de ese sacrificio en la cruz del Calvario, aceptando a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, es la justificación. La justificación es ser libre de la penalidad del pecado. Nos declara no culpables, que no hay suficiente evidencia, e inocentes que no cometimos el delito. El evidenciar fe en Jesucristo, lo que hizo por nosotros en la cruz, en creer en Él y quién Él es, en Jesús. Él nos perdona de nuestros pecados y nos reconcilia con el Padre.
Cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, nos humillamos delante de Dios, recibimos estos beneficios, somos justificados. Hay una gran diferencia entre ser no culpable y ser inocente. Una persona no culpable es aquella que ha sido acusada, pero no ha habido la suficiente evidencia. Pero nosotros somos culpables. Nosotros hemos fallado a Dios. Hemos ofendido a Dios. El declarar inocente es que no cometimos ese pecado. Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo y le decimos sí a Jesús, recibimos estos beneficios. Y Jesucristo nos declara delante de Dios el Padre no culpables. Y Jesucristo va más allá y nos declara inocentes, que nosotros no cometimos el delito. Y obviamente usted y yo hemos cometido delito ante Dios. Pero la justificación, su sangre derramada en la cruz del Calvario, creer en ese sacrificio en la cruz, el mensaje de la cruz, quien Él es y lo que hizo por nosotros en la cruz, nosotros recibimos la justificación de parte de Jesucristo. La justificación es el decreto que Dios hace sobre su vida cuando usted pone su fe en Jesucristo. ¿Sabe lo que dice de usted? Él dice: no eres culpable, inocente de todos los cargos. No veo corrupción, no veo maldad en ti. Te veo limpio, te veo lavado, te veo santo. Eso es justificación. Él lava, Él perdona nuestros pecados pasados, presentes y futuros. En la cruz Jesucristo lo hizo hace 2000 años. Yo soy justificado por mi fe en Cristo. Y solamente eso Dios me ha declarado inocente de los cargos. No soy culpable y me ve de esa manera porque yo he exhibido fe en Jesucristo, el Señor y Salvador. La regeneración. La regeneración es el nacer de nuevo, una nueva criatura. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan 3:3. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios. Primera de Pedro 1:22. La regeneración es un nuevo nacimiento, un nuevo hombre, una criatura nueva. Cuando nosotros evidenciamos fe en Cristo y lo que hizo por nosotros en la cruz. La regeneración, el nuevo nacimiento, la resurrección en una nueva vida, de muerte a vida, es posible por nuestra fe en Cristo y lo que hizo por nosotros en la cruz. Romanos capítulo 6 dice: ¿o no sabéis que los que han sido bautizados en Cristo han sido bautizados en su muerte? Romanos 8:1 dice: así que los que están en Cristo, ninguna condenación hay.
los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 8:2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha hecho libre de la ley del pecado y de la muerte. Un nuevo nacimiento, una obra extraordinaria que Jesucristo hace por poner fe en Jesucristo. La redención es rescatar, es librar, es comprar a un esclavo. En la antigüedad, cuando un esclavo se redimía, se pagaba un precio y esta persona podía ser libre. Y cuando Jesús fue a esa cruz, el precio fue su sangre en la cruz. Fuimos redimidos. En Él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, Efesios 1:7. Y como Cristo mismo dijo, Él vino para dar su vida en rescate por muchos, Mateo 20:28. Y Pedro nos dice que somos redimidos no con cosas corruptibles como plata y oro, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de cordero, sin mancha y sin contaminación. La cruz. La santidad es la pureza, la separación, el apartarse para Dios. Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, en ese momento somos santos, somos apartados para Dios. Hay una obra instantánea. Ya no estamos en tinieblas, ahora estamos en luz. Ya no estamos en la muerte, en nuestros delitos y pecados, ahora estamos en Cristo. Ya no estamos en Adán, estamos en Jesucristo. Dice que la santidad, en 1 de Pedro 1:15-16, pero como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. La santificación, la renovación. 1 Tesalonicenses 5:23, el mismo Dios de paz os santifique por completo, santificados en Dios Padre y conservados en Jesucristo. Judas 1:1. Cristo, Él por nuestros pecados nos ha sido hecho santificación. 1 Corintios 1:30. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hebreos 10:14. La glorificación. Tesalonicenses 1:10 dice, cuando Él venga para ser glorificado en sus santos, en aquel día y para ser admirado entre todos los que han creído, porque nuestro testimonio ha sido creído por vosotros. Filipenses 3:21. Que Cristo sea glorificado en sus santos significa que su gloria se hará manifiesta desde el interior de sus miembros y que dicha gloria transfigura el cuerpo de la humillación nuestra para que sea conformado al cuerpo de su gloria suya. La glorificación, nosotros sabemos que se llevará a cabo en el momento de que suene la trompeta, en el rapto. Dice en 1 Tesalonicenses 4:16-17, pero el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. La glorificación. Seremos semejantes a Dios. La perfección es
ser perfecto, ser pleno. Mateo 5:48 dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos perfecto. Colosenses 1:28, a quien anunciamos, amonestamos a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. La perfección en el momento que se lleve el arrebatamiento, la glorificación, en ese momento nosotros seremos un cuerpo perfecto, un cuerpo semejante al de Jesucristo. Seremos perfectos, sin pecados, sin mancha, sin contaminación. La perfección en el momento que nosotros seamos transformados en los aires es la perfección. Son los beneficios que nosotros recibimos al evidenciar fe en Jesucristo y lo que hizo por nosotros en la cruz. Al creer en ese sacrificio en la cruz del Calvario, el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Romanos capítulo 10, 9 y 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. En esta tarde yo quiero hacerte una invitación. Si tú quieres entregar tu corazón, tu vida, tu voluntad a Dios, te voy a invitar a que hagas conmigo esta oración y le digas con todo tu corazón, arrepentido, humillado, le digas, Señor Jesús, me humillo delante de ti, reconociendo que sin ti yo no soy nadie. Reconociendo, Jesús, que tú viniste a morir en esa cruz, a morir por mí en esa cruz, en ese Calvario. Yo creo en mi corazón, Señor Jesús, que tú te levantaste de entre los muertos, que tú resucitaste al tercer día, que tú pagaste mi pecado en esa cruz. Yo me arrepiento de mis pecados, reconozco que soy pecador. Me humillo delante de ti, perdóname, acéptame. Te acepto, Dios, como en mi corazón, como mi Dios, mi Salvador y mi Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Si tú has hecho esta oración, en el nombre de Jesús, amén. Si tú has hecho esta oración, dice la palabra de Dios en Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Dios te bendiga. Les amamos.